En esta mañana quiero hablarles de posicionamiento divino. ¿Puede decir eso conmigo? Posicionamiento divino. Otra vez, posicionamiento divino. Posicionamiento divino. Sí, y por ejemplo, en el juego del ajedrez, ¿a cuántos les gusta el ajedrez? A mí me encanta el ajedrez. En el juego del ajedrez, el jugador experto, llamado el gran maestro, está siempre pensando en la siguiente jugada, no en esta jugada, sino en la siguiente y la siguiente, unas 10 o 20 jugadas por adelantado. Así que el maestro mueve, por ejemplo, peones al lugar donde los vaya a necesitar en 10 jugadas por adelantado. Esto con el fin de que cuando sea el tiempo oportuno, ese peón esté listo en la posición correcta para hacer la función cuando las otras piezas hayan llegado a su lugar estratégico, para que al tiempo perfecto esté el ultimado y exitoso jaque mate. Así funciona también en el fútbol soccer. Para anotar gol, el jugador delantero tiene que ya estar en su lugar anticipadamente, en el lugar estratégico para el pase, para que su compañero, o de su compañero, para que él poder anotar. ¿Sí? Pero para esto es sumamente importante que estemos o que él esté en la posición correcta, en el tiempo correcto, para ese momento correcto. Esto se llama planeación por adelantado. La siguiente, por favor. De la misma manera les propongo que Dios, siendo, si ustedes me lo permiten en esta mañana, el gran maestro del ajedrez cósmico, o del universo, si me lo permiten, Él mueve a hombres y mujeres y los coloca estratégicamente, a veces muchos años antes de que se necesite para un movimiento específico. Quizás sea la siguiente generación. A veces mueve a una generación de un lugar a otro, siglos antes de un plan estratégico de parte de Dios en la vida de su linaje en el futuro. Fíjate que así es la historia de la Biblia. Y les voy a proponer que ejemplos de la Biblia, les voy a proponer ejemplos que yo conozco y les voy a soltar el sablazo, porque creo que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros somos meramente peones en el juego estratégico de Dios de alcanzar al mundo con las buenas nuevas de Cristo Jesús. No somos todos jugadores, pero Él es el gran maestro. Por ejemplo, en el libro de Esther, capítulo 4, cuando una huerfanita criada por su primo mayor llamado Mardoqueo llegó a ser reina por circunstancias del gran maestro, se encontró en una situación muy precaria ante la amenaza de un hombre malvado llamado Amán. Amán quería matar a todos los judíos y ella tenía que apelar al rey Asuero, pero ella tenía miedo, la reina Esther tenía miedo de entrar a la presencia del rey Asuero sin haber sido llamada, porque en su cultura, en este reino particular, el que la reina o cualquier persona hubiese entrado a la presencia del rey sin invitación era muerte segura, a menos que el rey extendiera su cetro y la perdonara. Pues su primo Mardoqueo le animó a que se atreviese a, de forma urgente, entrar, porque el tiempo apremiaba. Porque el pueblo judío quedaba a filo de espada por este malvado Amán. Mardoqueo le insiste a su prima que el asunto no puede esperar. Y si me acompañas ahí en Esther capítulo 4, versos 13 y 14, dice: no pienses, Mardoqueo hablando a la reina Esther, su prima, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. O sea, nos va a tocar por igual. Porque si tú callas absolutamente en este tiempo,
respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, Dios va a obrar por otra parte. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahí, la siguiente. Ahí las palabras del sabio primo Mardoqueo creo que son importantes, porque a mí me llaman la atención, porque su entendimiento de las cosas, tanto terrenales como divinas, son verdaderamente impresionantes. Me llama a mí la atención. Le pregunta a la reina: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Te propongo a ti: ¿quién sabe si para esta hora tú estás aquí y recibes este reto a pensar acerca de lo que Dios hace en su juego del ajedrez cósmico? Aunque se lo presenta como una pregunta Mardoqueo a su prima, creo que es más una afirmación, casi profético. Mardoqueo le pregunta, pero afirma a la misma vez: Esther, Dios te ha colocado aquí para una función, una misión, una tarea especial, y es muy importante de que tú cumplas con el plan de Dios. Tienes que entrar a hablar con el rey. Si no hablas con el rey, nos matan a todos, pero también a ti. Entonces cumple con el propósito de Dios. Pero les propongo que Esther no es el único ejemplo que encontramos en la Biblia. Fíjate que en la Biblia hay otro hombre llamado Taré. ¿Alguien ha escuchado de Taré? ¿Sí? ¿Sabía tararear? No, no te creas, mal chiste. Taré es el padre de Abraham. Y solo hay unos poquitos versículos acerca de Taré. Y quiero llevarlos a Génesis capítulo 11, versos 31 y 32. Son los dos versículos antes del llamamiento de Abraham. Y me llama también mucho la atención, porque dice el verso 31: y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, el hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. O sea, Taré y Abraham y Lot y Sarai eran de Ur de los Caldeos. Y dice lo siguiente, estas palabras me llaman la atención: salió de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? Para ir a la tierra de Canaán. ¿Quién salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán? Taré. Yo siempre he predicado, y Abraham salió de Ur de los Caldeos para ir a Canaán, porque Dios tenía un propósito para Abraham y a Sara en Canaán. Pero aquí dice que Taré es el que salió de Ur de los Caldeos. ¿Sí me están siguiendo? Pero no explica el por qué. Luego dice: y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Es decir, no llegó. Él sale de su casa en Ur, va en camino a Canaán, lleva su hijo, su nieto, lleva a Sara, su hija, esposa también de Abraham, y van en camino a Canaán, pero no llega Taré. Pero Taré empieza la jornada en camino a Canaán. El propósito de Dios no era que Taré llegara a Canaán. El propósito era de que salieran de Ur. Pero tú y yo sabemos la historia porque hemos leído la Biblia. El propósito era que Abraham y Sara llegaran a la tierra de Canaán, porque ahí había bendición de un hijo llamado Isaac, y el linaje que sería de bendición para toda la tierra. Cuando yo llegue al cielo, voy a ir a la ventanilla de información, porque creo que va a haber una ventanilla de información, porque tengo un chorro de preguntas. Y voy a llegar ahí y voy a preguntar: ¿qué hacía Taré saliendo de Ur de los Caldeos en camino a Canaán? ¿Escuchó algo de Dios? ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque yo les voy a proponer que fue Dios el que movió la pieza del ajedrez, el peón llamado Taré, al lugar donde tenía que estar para que la siguiente generación siguiera en camino a Canaán.
posicionamiento divino. No tenemos mucha información, pero si me acompañan después de esta vida, ahí hacemos fila en la ventanilla de información. Ahí yo concluyo lo siguiente: que Dios mueve a una generación de un lugar a otro para posicionar a la siguiente generación para la siguiente jugada divina. Por eso yo estoy pensando en los hijos de Alan Matamoros, los hijos de los otros misioneros que vimos aquí. Ustedes que siguen apoyándolos van a observar que esos hijos posicionados fuera de Costa Rica van a hacer grandes cosas para el reino de Dios. Hay una estadística en otros países que 1 de cada 4 hijos de misioneros hacen algo notable en calidad de empresa, en calidad de misiones, en calidad de música. ¿Sí? Steve Green, Marcos Witt, varios hijos de misioneros han explotado en lo que es música cristiana y otros ministerios y hombres de negocios también. Es increíble porque algo se rompe con los hijos de los misioneros. No están encajonados en una sola cultura, son multiculturales. Creo que eso aporta en algo, y el caso de Abraham también va a ser una persona posicionada estratégicamente. Pero Abraham y Esther no son los únicos casos, o Taré, Abraham, Esther no son los únicos casos. Déjame, les presento otro caso que veo en las escrituras, que es el caso de José. José fue también alguien que Dios movió de un lugar para otro. En el caso de José, no fue su padre el que movió, fueron sus carnales, benditos carnales, que lo odiaban. Tenían unas ganas de matarlo, porque era soñador y había soñado que sus hermanos se postrarían y lo reverenciarían a él. Y como decimos en México, con un odio jarocho, deciden matarlo. Pero Rubén intercede y se mete y dice: no lo matemos, vamos a venderlo a los ismaelitas. Y lo venden y se lo llevan a Egipto. Desplazado, pero Dios permite, escúchame muy bien, porque algunos han sido movidos de un lugar para otro por parte de personas que hicieron mal. ¿Sí? Dios a veces permite que el enojo y los celos de los hermanos lo lleven, en este caso a José, a Egipto, para lo que Dios tenía que hacer con él y con la familia de su padre. A veces son movimientos, consecuencias de maldad de otras personas. A veces chismes de otras personas que Dios usa para movernos. En el caso de José, movernos exactamente donde tenemos que estar. ¿Se acuerdan de la historia, no? José va a la casa de Potifar. La casa de Potifar es un mayordomo súper fiel, pero la esposa de Potifar le hace una propuesta indecorosa. José renuncia a la propuesta, trata de huir. La esposa levanta falsos en contra de José y José va al bote, a la cárcel, acusado falsamente. Y en la cárcel es encontrado fiel. ¿Sí? Y conocen la historia, es elevado ahí, interpreta sueños y últimamente es elevado a ser el primer ministro de Egipto. ¿Cuántas tragedias, cuántas situaciones de lágrimas y de dolor y de lamento y de rechazo para que José vaya del calabozo al palacio? Exactamente donde Dios lo quiere, en el momento de un tiempo de hambruna y de sequía, cuando sus hermanos regresan a pedir alimentos a Egipto. José es un peón en posicionamiento divino para estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, para salvar a su familia. A lo mejor tú te encuentras en una situación ahorita donde tú dices: es que me hicieron un mal,
Es que me despojaron o me quitaron o porque estoy acá, es que me quitaron el empleo, es que todos los argumentos que tú quieras. Pero cuando tú y yo vemos que somos peones en el ajedrez de Dios, tomamos ese lugar y decimos: Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mí aquí en este lugar? Porque nada, absolutamente nada, ocurre por mera casualidad para una hija o un hijo de Dios. Repito, nada ocurre por mera casualidad para una hija o un hijo de Dios. Si dicen amén en Costa Rica, amén. Amén. O dicen ay de mí. No nada más es una tendencia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también tenemos una tendencia igual o similar. Sí, ahí tenemos a José y María. Sí, José y María emigran a Belén para el censo. Y luego, después de que nace Jesús por edicto de Herodes el Grande, él quiere matar a todos los bebés. Entonces huyen de Belén a Egipto. Y luego ya cuando muere Herodes, regresan, ¿sí? Y Mateo cita a Oseas capítulo 11 como el cumplimiento de una profecía acerca del Mesías. Ahí en Mateo capítulo 2 verso 15 leemos 2:23: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado el Mesías Nazareno. Entonces Dios los mueve a José y María y a Jesús de niño para cumplir algunas profecías que José y María no podían cumplir por sí mismos. Entonces van de Belén a Egipto, regresan a Nazaret y son movidos como piezas de un ajedrez, si me lo permiten otra vez, ¿sí? La Biblia es un libro de movimientos generacionales donde Dios está creando una gran historia. Y esto me lleva a una palabra de 20 colones o 20,000 colones, que es la palabra metanarrativa. Metanarrativa significa megarrelato. Dios está escribiendo una metanarrativa, un megarrelato de la historia de la humanidad. Y es la misión de Dios en esta metanarrativa el rescatar a almas perdidas y ser de bendición a todas las familias de la tierra. Porque yo estoy convencido que lo que Dios hace en una generación, con hombres y mujeres, padres y abuelos que deciden obedecer a Dios, lo que hace en una generación tiene impacto y propósito en las generaciones por venir. Papás, escúchame, tus buenas decisiones en obediencia a Dios resultan en posicionamiento divino, en bendición para la siguiente generación. Sé fiel con Dios en tu generación, porque eso tiene consecuencias positivas y bendición para la siguiente. Y hoy tú y yo estamos, yo creo que en una encrucijada importante en los movimientos que Dios está haciendo en Latinoamérica, donde Dios está levantando a hombres y mujeres, familias enteras, para ir a las naciones y hablar de Cristo Jesús. Y en ello vamos a estar viendo generaciones que son bendecidas por las decisiones de una generación y el posicionamiento de la otra generación, y así consecuentemente. En mi caso personal, porque es una historia que conozco, soy testigo de algo similar. Ya les mencioné brevemente que en 1965 mis padres californianos llegaron al pequeño pueblo de Matehuala, San Luis Potosí. Yo vivo a 2 horas de este pueblo donde crecí en mi infancia. Ahí el arco de la entrada de la ciudad dice: bienvenidos a Matehuala. Curiosamente, Matehuala significa en el idioma indígena: no eres bienvenido aquí. Vaya contradicción.
Sí, ahí en el altiplano de México, en el centro de México. En su llegada yo solo tengo 2 años de edad, tengo unos hermanos mayores, unos hermanos menores, pero yo tenía solo 10 años de edad, eso hace 60 años atrás. Y yo no entendería por muchos años, muchas décadas, el qué hacía, porque a mí mis papás no me consultaron. Oye, hijo, ¿quieres ir a crecer como gringuito en México? Me llevaron. Y ahí crecí. Como les dije, mi lema era: no soy ni de aquí ni de allá. Y me sentí bastante confundido en mi infancia, porque no entendía mi identidad, no sabía con quién me relacionaba, etcétera. Hasta que entendí algo que les estoy compartiendo el día de hoy: que solo soy un peón en la jugada de Dios. Y que en 1965 mis papás, Dios más bien, me posicionó en Matehuala, San Luis Potosí, para hacer exactamente lo que estoy haciendo el día de hoy. Mis papás tuvieron que ir a aprender el idioma y aprender algo de la cultura. Yo crecí en México, ¿sí? No tuve que ir a un centro de idiomas. Ahí aprendí todas las malas palabras en español y todo lo que tú quieras. Pero Dios usó ese reposicionamiento de mi familia con un fin de lo que estamos hablando de movilización misionera mexicana. De hecho, escribí un libro que se llama Movilización Misionera Mexicana, una propuesta a la iglesia cristiana, en este caso en México, pero aplicable a toda Latinoamérica, del por qué el esfuerzo misionero no es opcional. Y tengo algunos de estos libros allá atrás con Josué Osés, y algunos de los capítulos son nuestro Dios misionero. Otro capítulo que me interesa mucho: se salvarán los que nunca oyeron, se salvarán los que nunca escucharon el evangelio. Y ahí, si te interesa leerlo, ahí están allá atrás. Pero sigo con la historia, porque escúchame, el movimiento y reposicionamiento de mis padres no fue el inicio de mi historia. Porque en 1956, antes de que yo naciera, un día 8 de enero de 1956, en Ecuador, asesinaron a 6 misioneros norteamericanos: a Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Roger Youderian, Pete Fleming. Lo interesante de este grupo es de que, aterrizando en una nueva tribu en Ecuador, en el río Curaray, llegaron, tenían un rifle en la avioneta, tenían un rifle, y habían tomado una decisión de calidad: no usaremos las armas si nos atacan, porque si los matamos y ellos no han escuchado el evangelio, sabemos a dónde van, pero si nos matan a nosotros, sabemos a dónde vamos. Entonces dejaron el rifle en la avioneta y certeramente los atacaron a punta de lanza. De hecho, hay una película llamada A Punta de Lanza, se lo recomiendo, creo que está en YouTube. Pero cuando esas noticias llegaron a Estados Unidos, un joven llamado Memo escuchó las noticias a sus 15 años de edad y dijo: yo quiero ser misionero. Yo quiero ser misionero. Pero ahí no empieza la historia de Memo, porque en 1942, 1942, Memo se infectó de pulmonía y su mamá, Georgina, clamó a Dios, diciendo: Dios, si sanas a mi pequeño Memo, te lo dedicaré todos sus días al ministerio, a tu servicio. Esta fue la petición desesperada de una madre que creía que Dios sanaba a los enfermos, y había muchos enfermos en los 40, niños de pulmonía que murieron. Pero Dios sanó al pequeño Memo, Guillermo Thompson, mi padre, y mi abuelita Georgina, que oró como Ana en la Biblia. Sí, él fue mi padre el que se fue a Matehuala, y todo es una consecuencia de reposicionamiento de un mover de Dios en Ecuador. O sea, soy el resultado de algo que ocurrió en Ecuador.
de una oración de una abuelita que oró por su hijo. Escúchame, cuando tú oras y cuando tú obedeces a Dios, ten por cierto que hay consecuencias en las siguientes generaciones de bendición para las familias de la tierra. ¿Estás conmigo en esta mañana? Digo esto porque estoy seguro que tú estás oyendo estas palabras y que si pones atención, verás que también tu historia familiar quizá, también cuenta con intervenciones divinas, quizá antes de que tú nacieras, quizá con tus papás o con tus abuelos o con algún tío o alguien que tocó a la puerta de tu casa familiar y compartió el evangelio. Y ahora sientes que hay un propósito en tu vida. Y ahora tus hijos están diciendo, sabes que yo quiero servir al Señor. Quiero usar mi profesión para ir a ser de bendición a las familias de la tierra. Y yo te pregunto lo siguiente, ¿quién sabe si para esta hora has llegado tú? Como decimos en México, a mí me late chocolate, que estás aquí con un propósito. Y que el Espíritu Santo está picando tu corazón para entender que el posicionamiento divino de hoy es también para las siguientes generaciones que vienen después de ti y después de nosotros. Quiero concluir con lo siguiente. Cada uno de nosotros somos simplemente un humilde peón, por decirlo así, en el proverbial juego del ajedrez divino, usando esa metáfora. Y cuando prestamos atención a sus instrucciones divinas, estaremos siendo movidos hacia la victoria y nos hará más que vencedores y estaremos participando en el plan de Dios, en la misión de Dios, en el latido del corazón de Dios. Lo que significa todo esto en esta ocasión es de que nada es por mera casualidad. Y tú no estás aquí escuchando este reto por mera casualidad. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando. Y Costa Rica, Iglesia Bíblica Nazaret, escúchame bien. Lo que ustedes decidan, promuevan y movilicen el día de hoy tendrá impacto en las generaciones por venir. Creo que la razón que lo menciono es porque creo que necesitamos dejar de pensar, Señor, ya ven, ya rescátame de esto, porque ya no aguanto aquí la tierra, y estar pensando, ok, ¿cómo vamos a ser estratégicos en las siguientes generaciones hasta que Cristo venga? Yo también estoy deseoso de que Cristo venga, pero mi oración es, Dios, danos un poco más de tiempo para alcanzar a más familias que aún no conocen que tú eres el camino, la verdad y la vida. ¿Sí me explico? Entonces tengo esta pregunta para ti. ¿Estás tú dispuesto, dispuesta a obedecer a Dios en tu generación y permitirle a Dios posicionarte hoy donde debes estar para su gloria mañana? Tomar decisiones hoy para que tus hijos estén posicionados en el lugar donde tienen que estar el día de mañana. Eso pasó conmigo y ha pasado también con algunas familias que hemos mandado al Medio Oriente hace más de 20 años. Porque sus niñitos hace 20 años ahora son adultos. Conocen la cultura, conocen el idioma y son 1000 veces más efectivos que sus papás que tuvieron que aprender el idioma y la cultura. ¿Ven la ventaja de reposicionamiento? Y simplemente es obedecer a Dios. La pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Qué haremos yo? ¿Qué haremos tú y yo? ¿Qué sacrificio podemos hacer tú y yo? Repito, ¿qué sacrificio podemos hacer tú y yo para que la siguiente generación esté justamente donde debe de estar? Yo estoy pensando en estos chavos y chavas que van a ir a Málaga. Porque este viaje misionero a Málaga va a tener impacto, no nada más sobre ellos, pero cuando se casen, creo que la mayoría son solteros y solteras, ¿no?
cuando se casen, sus hijos van a saber de este viaje misionero. Y va a haber una cultura misionera, y sus hijos, y quizá los hijos de sus hijos, van a ser grandes reyes y reinas en el reino de Dios. ¿Me estoy explicando? En el juego del ajedrez. ¿Por qué? Porque tú y yo como congregación los apoyamos para ir a un viaje sencillito misionero, pero con un propósito y con un posicionamiento divino. ¿Estás tú dispuesto a sacrificar hoy para que tú y otros sean posicionados donde tienen que estar para el día de mañana? Es una pregunta nada más. Si tú me lo permites, me encantaría orar contigo. Si ahí donde tú estás, cierras tus ojos y me acompañas. Padre Celestial, yo te estoy dando las gracias, Señor, porque estoy muy consciente que lo que cada uno de nosotros decidamos hacer en obediencia a ti va a tener impacto, Señor, en la siguiente generación. Y estamos dispuestos, Señor, Señor, a ver, Señor, el futuro y ser peones, Señor, moviéndonos como tú quieras movernos para el posicionamiento, para la estrategia que tú puedas tener el día de mañana. Te doy gracias por estas agencias misioneras, Señor, que están presentes, porque también son partes del juego divino de este ajedrez de las edades. Úsanos a pensar, Señor, que solo somos parte de tu jugada, peones, y tú eres el gran maestro. Úsanos para la victoria final en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén. Los quiero un chorro, Dios los bendiga, sigamos adelante.